Bueno, muy buenas tardes, compañeros, docente. Dentro de la actividad me ha correspondido a mí hacer la relatoría del caso del fiscal de la Corte Penal contra el señor Calixto Baruchimana. Esto en la República Democrática del Congo, relacionada con el conflicto que se llevaba a cabo allí durante una fase determinada de tiempo que la Corte también entró a señalar. Bueno, en este análisis, pues vale decir que es crucial, la verdad, en la trayectoria de lo que ha sido la justicia penal internacional. Esto fue un expediente que por la naturaleza misma de los hechos, pues toca las fibras más sensibles de la humanidad, y en el caso de estudio también pues nos resalta la complejidad que significa perseguir la responsabilidad individual en estos temas que aborda la Corte, que son de conflictos masivos. Entonces, en cuanto a la identificación del acusado y el rol que le fue imputado a este señor Baruchimana, vale decir que este acusado era un ciudadano ruandés en el momento de la detención, se dio en septiembre de 2010. Él fue, digamos, detenido en calidad de presunto, y aquí pues es importante señalar esta calidad porque fue la tarea precisamente que la Corte trató de comprobar la injerencia de este señor en lo que fue la dirección y el ordenamiento de los crímenes ocurridos en la República Democrática del Congo. Entonces, a ese señor se le impuso el rótulo de secretario ejecutivo de lo que son las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda. Si bien los crímenes se cometieron fue en la República, en una zona específica de la República Democrática del Congo, pues en esa parte territorial había influencia de estas Fuerzas Armadas. Este rol lo situaba al señor Baruchimana como la figura clave en la estructura política y militar de este grupo armado. En cuanto al contexto geográfico y temporal de los crímenes, pues hay que decir que estos se habrían cometido de acuerdo al marco temporal que definió la Corte durante el 2009, durante todo ese periodo, aunque el conflicto es anterior y se postergó también por más fechas, pero ese fue el marco de tiempo que trabajó la Corte. ¿En donde se produjo? En las provincias del Kivu, Kivu del norte y Kivu del sur. Esto, como se ha dicho, pues en la República Democrática del Congo. Entonces, en la República Democrática del Congo, pues como es bien sabido, es un escenario de un conflicto que ha sido prolongado. Ha estado marcado por la presencia de diferentes y variados grupos armados, pero allí también tenía influencia estas fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda. Este grupo, al que se le indicaron los crímenes, eh, también vale decir que algunos de sus líderes estuvieron implicados en lo que fue el genocidio de Ruanda. Entonces ellos tenían supuestamente un objetivo que era desestabilizar a Ruanda, y pues en el proceso ejecutaban tareas de terrorismo contra la población civil congoleña. En cuanto a la naturaleza del conflicto, la Sala de Cuestiones Preliminares reconoció que por lo menos desde enero hasta diciembre del 2009 sí existió en esta zona un conflicto armado no internacional, donde también reconoció la Corte que este conflicto y este grupo armado recibió constantes apoyos de las fuerzas oficiales ruandesas para las actividades
que desarrollaron en la República del Congo. Entonces, en este territorio de los Kivus se libraron diversas operaciones militares que pues a su vez originaron fuertes represalias de las fuerzas estatales también del Congo. Entonces, para la corte, los principales crímenes ocurrieron principalmente como una respuesta de estas fuerzas de liberación de Ruanda a las operaciones militares que hacían de manera conjunta las fuerzas oficiales y no oficiales de Ruanda. El objetivo criminal que alegó la fiscalía en este caso consistió en que estas fuerzas de liberación de Ruanda, bajo el liderazgo de, entre otras personas, el señor Baruchimana, pues ejecutaron una estrategia de ataque a gran escala que tenía una naturaleza organizada, sistemática, y pues que incluía de modo deliberado el ataque contra la población civil. El supuesto objetivo de esta estrategia era generar una catástrofe humanitaria en esta zona de los Kivus. Se buscaba pues forzar que la comunidad internacional presionara a Ruanda para que abandonara las operaciones militares en contra de estas fuerzas de liberación en esa zona, o pues que de alguna manera también se negociaran las demandas políticas que tenía esta fuerza militar ahí. En cuanto al modo de ejecución de los crímenes, pues la corte relataba que los ataques se habían centrado en pueblos y aldeas y bueno, habrían alcanzado un número de víctimas cercana a las 370.000 personas, solo en ese periodo, solo en el periodo que abordó la corte. Entonces también resalta que estas actividades incluían la destrucción de propiedades y cultivos como manera de presión también para la población civil. Específicamente en lo que refiere a los cargos alegados contra el señor Baruchimana, la Corte estipuló un total de cargos que se emitieron, la orden de detención que se emitió fue por un total de 5 cargos de crímenes de lesa humanidad y otros 8 cargos de crímenes de guerra. En cuanto al detalle de los crímenes de lesa humanidad, estos están señalados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Al señor Baruchimana se le imputaron asesinato, pues relacionado con la muerte de cientos o miles de civiles. Se le imputó tortura, porque pues innegablemente hubo esta práctica por parte de las fuerzas de liberación en contra de la población civil. Se le imputó violación, porque se entiende que hubo, o se comprobó que hubo un uso instrumental de la violencia sexual, pues como arma de guerra, y ese fue un elemento central de la parte acusatoria. Como cuarto cargo se le acusó de actos inhumanos, esto incluía graves lesiones y pues causarle a las víctimas un sufrimiento innecesario. Como quinto cargo de lesa humanidad se le indicó el de persecución, que de acuerdo a lo que señalaba la parte acusadora se produjo por motivos políticos, étnicos y naturalmente de género. La Corte pues aquí hace un énfasis en el elemento contextual, pues al señalar que para que fueran considerados crímenes de lesa humanidad, estos actos debían tener la característica de ser generalizados y sistemáticos y dirigirse contra la población civil, o sea, contra elementos de la sociedad que no eran combatientes. Entonces, en este sentido, lo que buscaba era, pues, o lo que nos aclara es que para poder determinar o tipificar esa conducta se necesitaba que cumpliera con esos requisitos. Ahora, en lo que refiere al detalle de los crímenes de guerra señalados en el artículo 8 del Estatuto, la Corte le imputó 8 cargos. El primer cargo que se le señaló fue el de ataques contra la población civil, que estos
tenían la categoría de no ser ni esporádicos y no ser accidentales, sino que estaban conscientemente dirigidos a la población civil. Aquí también se les imputó naturalmente el asesinato en el contexto de la guerra, la mutilación y el trato cruel, la tortura. Allí también se tipificó la violación nuevamente como instrumento de guerra, el trato inhumano, la destrucción de la propiedad, que allí se hace la claridad que no estaba justificada por la necesidad militar, o sea, no era una consecuencia del conflicto, sino una práctica habitual por parte de estas fuerzas. También como octavo cargo se le imputó el de pillaje, o que nosotros entenderíamos como un saqueo, un robo, que consistía en el robo de propiedades, de terrenos, de bienes inmuebles. Entonces los ataques que fueron perpetrados por estas fuerzas se concentraron, también lo indica la Corte, de manera calculada en pueblos y aldeas indefensas. Entonces no había un contexto de conflicto en el... No había otra contraparte, sino que se dirigía contra personas indefensas. Entonces nos indica que pues hubo asesinato, violencia, se produjo desplazamiento de personas, como ya se había dicho, la tasa que nos indica la Corte aquí es que fueron aproximadamente 370.000 personas solo en el 2009. Entonces, también rescata que pues hubo una intención de destruir allí las propiedades y los cultivos de las personas, donde lo que se buscaba era no solo aterrorizar, que pues eran los propósitos, sino también lo que buscaban era como despojar a la población civil de los medios de subsistencia básicos, entonces, agravando naturalmente la crisis humanitaria, que era uno de los propósitos transversales que tenía este grupo. Esto pues en lo que tiene que ver con los cargos que le indicó la Corte. En lo que fundamentaba el cargo de responsabilidad penal contra el señor Baruch la Fiscalía le imputó a este señor los cargos que acabamos de indicar y bajo los postulados del artículo 25 del Estatuto de Roma nuevamente, le imputó fue la responsabilidad porque considero que él contribuía a la comisión de estos crímenes de manera o como un cargo de dirección. La Fiscalía lo que argumentó es que este señor como secretario, aún hallándose por fuera de la territorialidad donde se sucedieron los hechos, él mantenía una comunicación directa y ejercía un liderazgo. Entonces considera la parte acusadora que sí habría contribuido sustancial y consistentemente en el plan criminal que se ejecutó. Entonces a él la responsabilidad se la indicaron por tres ejes, digamos, por participar en las reuniones claves de estas Fuerzas Armadas, reuniones donde se decidió implementar este tipo de políticas. Como segunda medida, por diseminar la propaganda en favor de esta actividad. Y como tercera, por gestionar y coordinar la implementación política de este plan criminal. En lo que refiere al procedimiento judicial y a la decisión que vino a tomar la Corte, el proceso pues, de detención y entrega del señor Baruchimaná, la orden de detención salió el 25 de septiembre de 2010, abierta en octubre del 2010 también, y el señor fue arrestado en Francia, donde él residía, el 11 de octubre del 2010. De allí fue puesto a disposición de la Corte Penal y fue entregado a la Haya el 25 de enero de 2011. Se desarrolló la audiencia de confirmación de cargos y pues en esta fase preliminar, que fue llevada a cabo en el mes de septiembre del 2011, la Fiscalía lo que procedió fue a presentar las pruebas suficientes, no concluyentes aún, pero pues que eran suficientes para convencer a la sala de que existían motivos fundados para creer que
que este señor sí había participado en la medida de responsabilidad que se le imputaba por cada uno de esos crímenes. Ya posteriormente, en la decisión que adoptó la sala, esa fue del 16 de diciembre del 2011, eh, hubo una decisión que se denomina cargos no confirmados. Esa fue, digamos que la decisión clave. La mayoría de los jueces de la sala, con un voto disidente, decidieron no confirmar los cargos contra ese señor Calixto. Ya detallando lo que fue el sentido de esta no confirmación de cargos, la sala lo que indicaba era en cuanto a los crímenes de guerra, pues la sala sí encontró pues, que había pruebas suficientes para creer que las tropas habían cometido esta serie de crímenes de guerra durante el periodo, con las características y en los lugares que se habían alegado. Bajo también, obviamente, reconociendo las condiciones y las consecuencias terribles que esto produjo, estableciendo que efectivamente sí hubo un conflicto armado en esta zona de los Kibus, pues que tenía la condición de no ser un crimen internacional. Ya en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los jueces lo que consideró es que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes para corroborar pues, que estos elementos contextuales que se habían mencionado antes tuvieran una relación directa con el señor Baruchimaná. Entonces, primero dice que no es claro que hubiese existido un ataque dirigido explícitamente contra la población civil y que esta pues fuera una política de la organización. Y ya en lo que refiere a la responsabilidad directa del señor Baruchimaná, pues este era el cargo más importante y la mayoría de la sala concluyó que la fiscalía nuevamente no habría aportado pruebas suficientes para establecer que el señor Baruchimaná había contribuido significativamente a la comisión de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Entonces pues no se cumplía con la exigencia y a interpretación de la sala pues consideraron que no había un vínculo suficiente entre el rol político que este señor ejercía y las acciones específicas de las tropas en el terreno. Entonces pues el desenlace de este caso fue que el señor Baruchimaná resultó liberado el 23 de diciembre del 2011. La fiscalía apeló la decisión, pero la sala de apelaciones para mayo del 2012 confirmó la decisión de no enjuiciar al señor Baruchimaná. Como consecuencia o posible conclusión de este caso, digamos que pues este caso nos brinda un ejemplo que es crucial y se ha visto en otros casos de los que se van a revisar aquí con ayuda de los compañeros, que la Corte sí enfrenta unos desafíos cruciales en materia probatoria. La Corte Penal y la justicia penal internacional en general, pues es porque al intentar vincular a estos líderes que ejercen de alguna distancia, pues con las atrocidades que cometen las tropas en el campo, resulta difícil en materia probatoria demostrar esta relación tan directa. También podríamos subrayar la importancia de nuevamente, lo que se denominó el umbral probatorio para la Corte Penal, que sirve para proteger los derechos de los acusados y que es necesaria también, pero que limita de algún modo el ejercicio de justicia que se pretende hacer. En todo caso, pues es innegable que este caso, al igual que otros significativos de gran renombre, lo que a pesar pues de que no existe aún un fallo condenatorio, pues sí sirvió para poner de relieve las atrocidades que fueron cometidas en este conflicto y en esta zona de los Kibus, y pues reiterar que de un modo no totalmente simbólico, pero a pesar del fallo, pues que sí la Corte tiene un compromiso con la justicia
y pues que sí persigue a los responsables de crímenes graves contra la humanidad, en este caso específico en la República Democrática del Congo. Gracias.